ese es un peligro, ¿no?, que siempre hay que tomar en cuenta. Y justo yo, a propósito de este tema, sobre esta, les había comentado que Vargas Llosa un defensor de lo que es la libertad. Él en su libro El lenguaje de la pasión, él señala, ¿no?, el periodismo escandaloso, amarillo, es un perverso hijastro de la cultura de la libertad. No se le puede suprimir sin infligir a esta una herida acaso mortal. Como el remedio sería peor que la enfermedad, hay que soportarlo, como soportan ciertos tumores sus víctimas, porque saben que si trataran de extirparlos, podrían perder la vida. Entonces esta es su posición de él, hasta qué punto se puede afectar la libertad de expresión, la libertad de prensa al quererlo controlar, bajo pretexto de que se está controlando simplemente el amarillismo, ¿no?, de cierto sector de la prensa. También salió a relucir el tema de que si hubo una investigación tramposa, ¿no? Esto fue por el hecho de que las imágenes que fueron captadas del jugador saliendo de este restaurante, se supone si en la cámara estaba justamente estaba establecido justamente cuál era la hora en la que justamente se había tomado esa foto. Pero esos son al final una serie de debates que en el fondo no deben de distraer nuestro objetivo central o nuestra idea central, que es que la libertad de prensa debe estar por encima de todo. O sea, lo cierto es que la justicia debe fijar los límites de la libertad de expresión. Y cuando esta información deja de ser de interés público y viola la libertad de los ciudadanos, para eso está el Poder Judicial. Otro caso fue el caso de los petroaudios. Igual, un resumen de lo que pasó en este caso fue que la reducción de aranceles para importación de cementos llevó a una empresa dedicada a este rubro a pedirle a una empresa privada que intercepte las comunicaciones telefónicas de un ministro. En este caso fue de Garrido Leca, ¿no?, ante la presunción de que esa norma estaba destinada a beneficiar a la empresa que era Cementos Mexicanos. Sin embargo, como producto del chuponeo, se descubre que había negocios petroleros que llegaban, bueno, las vinculaciones de estos negocios llegaban pues hasta Palacio de Gobierno, ¿no? Involucrados tenemos a Rómulo León, como usted lo ha mencionado, al dominicano Fortunato Canán, Alberto Quimper, el del Fainó, y 3 ministros, ¿no?, que estaban Jorge del Castillo, Hernán Garrido Leca y Juan Valdivia. En este tema, que fue uno de los temas que generó un gran debate entre los periodistas, entre el periodismo, lo que les comentaba anteriormente, hasta qué punto todos los periodistas nos sentimos afectados y sentía que se había afectado la libertad de prensa en el país. Y es justamente sobre este tema aquí surgen varios puntos también a analizar. Acá vemos que primero el periodismo reveló un hecho de corrupción cuyas ramificaciones llegaban, como les indiqué, a altas instancias de gobierno. Su difusión generó la caída del jefe del gabinete y de los ministros involucrados. Pero realmente era una información de interés público. Sí, era una información de interés público, ¿no?, porque se trataba estaba vinculado a lo que son negocios con pozos petroleros que pertenecen a todos, son bienes que pertenecen a todos los peruanos. Y la forma como se estaban realizando o no esas negociaciones era un tema de interés nacional, interés público. ¿Y qué es lo que acá también se puso al descubierto? Con esta revelación se puso al descubierto la existencia del chuponeo telefónico, que es ilegal, era ilegal en este caso. Y en cuanto al papel del periodista, aquí surgió la interrogante si el periodista debía revelar la información o no.
Y este fue el tema de debate que les comenté que se generó en el Congreso de la República con la presencia de los miembros de la Sociedad Interamericana de Prensa. Y efectivamente acá yo también pienso que efectivamente que el tema sí tenía que revelarse. Como les indiqué anteriormente, era una información de interés público. Y si al periodista le llega una información que es de interés público, no lo puede guardar. Sino cruza información, verifica muy bien las fuentes, quizás ubica a los involucrados y divulga esa información. Se tiene que hacer conocer esa información. Acá otro elemento que quedó de este debate fue que fue mediada la libertad de prensa. ¿Por qué? Acá este tema, como ustedes verán, fue revelado en Cuarto Poder. Luego publicó mucha información sobre eso el diario Perú 21. Y como consecuencia de eso, con lo que fue línea editorial, quizá en el Grupo de Comercio, no estuvieron de acuerdo los dueños del Grupo de Comercio en que quizá Perú 21 revele esa información y se generó realmente a través de... Quizás se generó todo este debate con el entonces presidente del Consejo de Ministros, que era Jorge del Castillo, y las nuevas revelaciones que iban saliendo continuamente sobre el tema. Salió, como consecuencia de esta discrepancia con los dueños del Grupo de Comercio, salió Augusto Álvarez Rodríguez como director de Perú 21. Pero también salieron periodistas el primer periodista que recibió esa información del diario El Comercio, el jefe de la unidad de investigación del diario El Comercio. Entonces, efectivamente, esto era, por un lado, entre todos los periodistas que comentábamos, nos revelaba en este caso de que al final el periodista, ante una circunstancia así, cuando el poder del medio, o el medio, los empresarios, no defienden lo que es la verdadera libertad de expresión o la difusión de una información cuyo contenido de interés público, al final le dan la espalda a veces al periodista, el periodista sale espectorado del medio de comunicación, ¿no? Eso ocurrió acá y bueno, como les digo, eso trajo una polémica sobre la independencia de los medios y la libertad de los propios empresarios dan a sus periodistas. ¿Cuál es una de las conclusiones acá? En el caso Petrotex, el caso de los petroaudios, es un poco casi, yo lo ubico versus caso Fujimori, lo que fueron los Vladivideos. ¿Qué se debatía o cuál era la información que se daba para invalidar y cuestionar el papel que cumplieron estos periodistas que divulgaron esa información? Bueno, que esa información era producto de un chuponeo telefónico, una interceptación telefónica ilegal. Efectivamente, claro, lo mismo ocurrió en el caso de los videos, pero fueron grabaciones legales y llevaron a demostrar todo lo que había pasado en todo el imperio de lo que fue el gobierno de Fujimori y Montesinos, ¿no? Entonces acá, una conclusión que al menos yo he visto es que a veces los supuestos defensores de la libertad de prensa no son sino auténticos defensores de sus intereses. Para un caso vale, por ejemplo, el chuponeo telefónico, la interceptación telefónica ilegal. Y en otro caso, por ejemplo, no vale, ¿no? En ese caso el periodista ha incurrido en una irregularidad, etcétera, ha ido por encima de lo que es la línea editorial o los principios editoriales de un medio. Entonces, yo concluyo señalando, luego, bueno, quedaremos para las preguntas, que efectivamente por encima de todo, está la libertad de prensa, de dar información, y que nunca el periodismo debe permitir que exista la menor sombra sobre que pretende afectar esta libertad de prensa. Los problemas, los delitos, cuando el periodista extralimita sus funciones y invade lo que es la intimidad o incurre en difamación, para eso están los tribunales, el poder judicial, pero no que existan
medidas que intenten afectar la libertad de expresión, como se intentó y felizmente no se logró, ¿no? Desde el Ejecutivo se envió un proyecto de ley para sancionar penalmente, creo con 5 años de prisión, para quienes divulguen información proveniente del chuponeo ilegal o la interceptación telefónica ilegal. Obviamente con Consejo de la Prensa Peruana, otros gremios se pusieron y felizmente no prosperó ese proyecto, porque como les indiqué, o sea, siempre hay que, no importa, bueno, en las sociedades, en las democracias, la libertad es importante. Y a veces esta libertad se extralimita, llámese por parte de la prensa amarilla o de la prensa formal, que no es amarilla, ¿no? Pero para eso está el Poder Judicial. Bueno, ese es mi punto de vista y ese quería compartirlo con ustedes. Muchas gracias.